Parashá número 20, Tetzaveh, que significa ordenarás, mandarás. Éxodo, Shemot, capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. Primera Aliyá, capítulo 27, versículo 20 al capítulo 28, versículo 12. Ordenarás, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 11, versículo 16. Hashem te llamó, olivo frondoso y bella con hermoso fruto. Un olivo no muere. Es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita aproximadamente 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega sino hasta después de los 40 años. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua. Puede aguantar un clima muy caluroso y seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: agua, aceite y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas, se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas. Se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para lámparas de aceite, como en el caso del candelabro en el tabernáculo. Destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. El siguiente midrash: como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel purifican sus corazones y se vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite de oliva no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Bet Hamikdash, templo sagrado, ilumina el mundo entero. Explica el Talmud: el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas, y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí era el único apto para el candelabro, menorá, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente eran molidas con piedras de molino. El aceite que salía de esas 2 últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. La menorá no ardía las 24 horas del día. Solo se encendía una vez por día y en la tarde.
a la misma hora que el segundo cordero diario era sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mashiach ben Yosef. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Éxodo, Shemot, capítulo 29, versículo 42, y Números, Bemidbar, capítulo 28, versículo 6, donde se habla de un sacrificio diario, continuamente. En Éxodo, Shemot, capítulo 25, versículo 30. La misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. Shemot, capítulo 27, versículo 21. En la tienda de reunión fuera del velo, que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hashem, desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Por la mañana eran limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche. Desde la tarde hasta la mañana, los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera más larga del año. La cantidad necesaria por lámpara era de medio log, que corresponde a 0.15 litros, o un 25avo parte de galón. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año, cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas. Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. Cuenta el Midrash, una de las 7 lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarlas, aunque no había recibido más aceite que las demás. Por la tarde el Cohen encendió las demás lámparas por medio del fuego de esta lámpara que todavía ardía. Dicen algunos sabios, esa lámpara llamada la luz del oeste tenía que ser encendida solamente una vez al año. Cuenta el Talmud, este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Hatzadik, 40 años antes de la destrucción del templo. Esto indica que ese fue el año de la muerte y resurrección de Yeshua, el año 31 antes de la era común. Shemot, capítulo 28, versículo 1. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abinu, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Su ministerio era una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmo Teil, capítulo 110, versículo 4. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos Ibrín, capítulo 5, versículo 10. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos Ibrín, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Detrás del velo donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hebreos Ibrín, capítulo 8, versículo del 1 al 5.
Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moshe fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Éxodo, Shemot, capítulo 25, versículo 40. Y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tafnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Viene de la raíz baná, que significa edificar y construir, tener hijos, reparar, levantar. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene que ver más con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio, lo irreal. La palabra que se usó en la traducción griega de Hebreos Ibrim capítulo 8 como verdadero es aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel. La palabra hebrea para verdadero es emet, que viene de amán, que significa soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para fe, que es emuná. La palabra amén viene de la misma raíz. Así que cuando se habla del tabernáculo verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Eso no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino tienen que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 4, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Jeremías, Yirmiyah, capítulo 10, versículo 10. Mas Hashem es el Dios verdadero, Emet. Él es Dios vivo y Rey eterno. Este texto nos enseña
que después de la resurrección, el Mashiach Yeshua fue introducido en el sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. Hebreos Ibrín, capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La expresión trascendió los cielos hace referencia a la investidura sacerdotal de Yeshua, de la misma manera como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura. En las Escrituras, los cielos son comparados con la ropa del hombre. Los cielos son la ropa del Mashiach. Salmo Teil, capítulo 102, versículo 25 y 26. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial futura del Mashiach. Éxodo, Shemot, capítulo 28, versículo 31 y 32. Harás asimismo el manto del efod todo de lana azul. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor, como la abertura de un coselete será. No se romperá. Cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba sucediendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando el Mashiach iba a trascender los cielos después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba encima del manto azul y su cuerpo debajo. De la misma manera, el Mashiach, que es la cabeza de su cuerpo, está sentado sobre los cielos y su cuerpo está debajo de los cielos. No se romperá. Esto nos enseña que el ministerio celestial del Mashiach, según el orden del Melquisedec, no se romperá, es eterno. El ministerio levítico está basado en sobrehombres mortales, pero el ministerio según el orden de Melquisedec está basado sobre una vida indestructible. Hebreos Ibrín, capítulo 7, versículo 15 al 17. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como Melquisedec era presentado en Génesis, Bereshit 14, sin genealogía, es como si fuera eterno. Por eso el Eterno jura que el ministerio sacerdotal del Mashiach tiene que ser según el orden de Melquisedec, que es de carácter eterno. Esto nos enseña que Yeshua no pudo entrar en este ministerio hasta después de su resurrección, puesto que no era inmortal antes de morir. El ministerio de Melquisedec fue iniciado cuando el Mashiach fue levantado de los muertos y luego elevado por encima de los cielos. Éxodo, Shemot, capítulo 28, versículos 2 y 3. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura, y hablarás de todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote.
Para el ministerio sacerdotal, las vestiduras servían para 3 cosas: para gloria, en hebreo kavod; para esplendor, en hebreo tiferet; para consagrar, en hebreo kadash. Cohen Gadol, sumo sacerdote, alguien distinguido, es decir, que solo él llevaba estas vestiduras. Estas vestiduras traían gloria y hermosura sobre aquel que las usaba. De la misma manera que confería gloria y hermosura, representaba una gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Implicaba una vida en santidad, kedushá, puesto que era aquel que ministraba en la presencia del Eterno como sacerdote. Shemot capítulo 24, versículo 8. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas. Las 4 prendas fueron: ketonet, la túnica; mignasajim, los pantalones; afnet, el cinto, que medía 32 codos, 16 metros; y migbaat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas eran de lino blanco. El sumo sacerdote tenía también estas 4 prendas, pero según el Midrash, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras el gorro del Cohen Hagadol era redondo y llamado mitznefat. Además de estas 4, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, para un total de 8. En las Escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural, que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El 8º día es el día después del 7º día, el día de la resurrección del Mashiach, y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán después del 7º milenio, después de Adán. En el 8º día, el niño Yehudí entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. 8 personas fueron salvas de las aguas del diluvio. Las 4 prendas adicionales del sumo sacerdote eran Meil, el manto azul; efod, el delantal; Hoshen, el pectoral; y Tzitz, la diadema. Shemot, capítulo 28, versículo 6. Harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. Según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros, y un poco más, de modo que se doblaban hacia adelante, hacia abajo. Las piedras de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena
fue insertada en el engaste de cada hombrera. Así, el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto efod, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese. Según el Talmud, las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcía una hebra de oro con 6 hebras de lana azul, una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se retorcían los 4 hilos juntos y así formaban un hilo con 28 hebras. Shemot capítulo 28 versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El ónice es una piedra negra, es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá. Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 12. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Shemot, capítulo 28, versículo 10. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. En una piedra estaban los nombres Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Naftalí. Y en la otra piedra Gad, Asher, Yisachar, Zebulún, Yosef y Binyamin. Esto significa que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las 2. Shemot capítulo 28 versículo 11. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. El Midrash cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Los nombres de las tribus fueron escritas con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño como el grano de cebada que se llama shamir. El shamir tenía la capacidad de partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, fue grabado cada nombre en la piedra de manera perfecta. Shemot capítulo 28 versículo 12. Y pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Hashem sobre sus 2 hombros por memorial. Aarón representa al Mashiach. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mashiach están los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre sus hombros desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado de las 12 tribus de Israel. Como Israel es la nación sacerdotal, representa a todas las naciones, así que sobre los hombros del Mashiach cargaba el pecado de todo el mundo. Isaías Yeshayá, capítulo 53, versículo 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Juan Johanán, capítulo 19, versículo 17. Tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gúlgota. Y primera de Juan, Johanán Aleph,
capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, los judíos, sino también por los del mundo entero. Las 2 piedras de ónice sobre los hombros no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 11, versículo 28. Además de tales cosas externas, están sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones. Esta carga es la carga del intercesor. La intercesión es un ministerio sacerdotal. Lucas Hillel, capítulo 22, versículo 32. Juan Johanán, capítulo 17, versículo 9. Sobre sus hombros pesan aquellos nombres que también están en su corazón. Tienen que llevarlos delante del Eterno en todo momento y mencionar sus nombres constantemente. Amén y amén.